Se abrió esta extensión y la verdad crecí aquí, no literal. Yo venía aprendiendo apenas, venía creciendo y dijeron, no, vamos a abrir una nueva extensión. Y la verdad dije, no, de primero la verdad, les voy a ser sinceros, quiero ser súper sinceros esta mañana, esta tarde ya. Y cuando empezó yo dije, nada, no va a durar mucho, le doy un año. Y eso, a ver qué pasa. Qué bárbaro. Y cuando fuimos avanzando y creciendo, la verdad, pues me di cuenta de que no se trata de nosotros, no se trata de lo que pensamos nosotros y lo que podamos llegar a imaginar, sino es algo que Dios ya tiene establecido, y aunque nosotros no estemos aquí, pues alguien va a hacer obra aquí. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Y vámonos a nuestras Biblias, hermanos, en 2 Corintios 4. Leímos el capítulo ahorita en la lectura inicial. Pero antes de todo, antes de que se me olvide, hermanos, vamos a orar porque no se me olvida. Entonces vamos a orar. Dios Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque nos permites poder reunirnos una vez más, Padre, y poder estar aquí alabando tu nombre. Te rogamos que esta mañana, Padre, tú nos hables. Te ruego que me uses, Padre, como instrumento y le hables a tu iglesia esta mañana. Dios, ayúdame a que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras las que nos hablen esta mañana, Padre. Te doy muchas gracias por toda la iglesia, por todos los hermanos que están aquí reunidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios. Sería 2 Corintios, capítulo 4. Cuando estaba buscando qué predicar, le doy gracias a Dios porque le puso gracia en los ojos de Gabriel para permitirme predicar esta mañana. Y la verdad tenía muchos versículos y muchos capítulos. Hubo un tiempo que no estaba asistiendo a la iglesia y por el trabajo, y dije, no, pues tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir leyendo. Y fue algo interesante porque pues, a través de la página de YouTube ahí buscando predicaciones, y pues es padre, ¿no? Porque de alguna manera son hermanos de otras iglesias, hermanos de otros lados, y Dios te permite hablarte a través de ellos. Y a través de eso pues Dios me había hablado mucho. Entonces dije, ¿qué voy a hablarles en esta mañana a los hermanos? Y leyendo este capítulo fue algo muy interesante porque ya no se me salía de la cabeza, ¿no? Siempre estaba pensando en este capítulo, en este capítulo. Entonces le doy gracias a Dios porque de alguna manera Él te confirma que cómo dar el mensaje o qué decir en la predicación. Y esta es la aproximadamente quinta vez que me permite predicar. Las primeras veces pues sí te da nervios y toda esta onda, pero después te das cuenta que Dios hizo hablar un burro, entonces ya no hay pretexto. ya hay pretextos para decir que no te puedo usar. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Esta carta es la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto, ubicada en una ciudad griega, y algo muy interesante de esta ciudad es que había habitantes de todos lados, ¿no? Era como Juárez, pero de antes, porque había romanos, había griegos, había orientales, había de muchos lados. Y esto provocó algo muy interesante que era el politeísmo, ¿no? Tener varias creencias, tener varios dioses, y es algo muy fuerte, un problema muy fuerte, y yo creo que muy actual ahorita. La verdad, o sea, tenemos a mucha gente creyendo en tantas cosas y creyendo en tantos dioses y en tantas creencias que no nos llevan a nada. Pero le damos gracias a Dios porque de alguna manera tenemos un Dios que es vivo, ¿no? Y que es real y que realmente sabemos que no nos deja de su mano. Y es algo muy interesante. Todos han escuchado alguna vez de Pablo, ¿no? ¿Alguien que no haya escuchado de Pablo alguna vez? ¿Todos? Sí. Pablo es algo muy interesante porque su vida antes y después de Cristo fue un cambio radical, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos tenido y llevado esa experiencia, el saber que al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón hay un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Y Pablo lo demuestra de una manera muy impresionante porque de ser Pablo un matón de cristianos, ahora hacía cristianos, ¿no? Daba vida a la gente a través de Cristo. Entonces es algo muy
impresionante. Y el proceso de Pablo para convertirse al cristianismo fue muy complicado, ¿no? Porque imagínense si ustedes viene un hermano y sabemos que el hermano pues antes mataba a cristianos y viene aquí a la iglesia, entonces es completamente difícil, ¿no? Porque van a decir, no, pues ahorita nos va a agarrar a todos y a ver si salimos vivos de esta. Pero así pasó con Pablo, o sea, los discípulos de Jesús batallaron un chorro para creerle, ¿no? Para creer que realmente él era cristiano y que se había convertido al Señor. Y se me hace bien interesante porque Pablo, yo creo, batalló un chorro, ¿no? Vemos en el libro de Hechos cómo Pablo, se repite el testimonio de Pablo en varias ocasiones. O sea, Pablo tratando de decirles, se apareció el Señor, aquí está, miren, pasó esto y pasó el otro. Y la gente pues batallaba en creer, aunque había muchos que creían. Y bueno, en esta carta, los primeros capítulos de esta carta a la iglesia de Corinto, pasa algo muy interesante porque les empieza a hablar de situaciones que Pablo y sus discípulos estaban pasando, ¿no? Pablo estaba pasando por mucha tribulación y por mucha persecución en esos momentos, y se me hace muy impresionante, o sea, cómo a pesar de la persecución tan grande que ellos tenían y de todas las cosas que les estaban pasando a ellos nunca desistieron, ¿no? Nunca fue para decir, ¿sabes qué? No, Señor, mejor me regreso porque la verdad me está yendo súper mal, sino que realmente Pablo entendía el propósito, ¿no? Y es algo que nos va a hablar ahorita en este capítulo. Y otra cosa que Pablo les habla en capítulos anteriores, Pablo les habla sobre perdonar a los que les ofenden a pesar de las circunstancias, y algo muy interesante les dice por qué no los ha ido a visitar. Y pensando en eso, me puse a pensar en cómo pequeños detallitos, ¿no? El mantenernos informados como iglesia, ¿no? Es interesante que muchas de las veces como hermanos estamos tan apartados muchas de las veces, a lo mejor no nos vemos en toda la semana y nos vemos hasta hoy, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque ahora con esta onda del radio de MixLR y el Sim Radio, aprovechando la publicidad, es muy interesante porque toda la semana estamos en contacto, ¿no? Toda la semana estamos hablando y toda la semana estamos ahí viendo, pues sabiendo lo que nos pasa los unos a los otros, y es algo interesante. Y de repente como iglesia se nos olvida y nada más el domingo aquí venimos, nos abrazamos bien chido, y toda la semana quién sabe qué vamos allá con el hermano, ¿no? Y entonces ahora también con el grupo de WhatsApp, entonces es algo muy padre porque mantenernos en oración y el estar en contacto con los hermanos es algo, pues, es algo muy padre. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Y en el capítulo 4 empieza diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cuando leí ese capítulo me proyecté volada aquí a Parajes, ¿no? Hemos pasado por momentos bien chidos y por momentos bien malos. Por momentos donde, como les digo, o sea, yo pensaba, no, pues es que no vamos a avanzar, esto no va a crecer, esto no va a funcionar, y a pesar de eso no desmayamos, ¿no? Y yo creo que cuando entendemos el propósito del Señor, cuando entendemos que más allá de nuestras fuerzas, el Señor tiene siempre sus fuerzas aquí con nosotros, es eso, pero más que nada entenderlo, porque si no, pues estamos fritos, ¿no? Si hay empresas y muchas cosas que no han funcionado porque no tienen al Señor, a lo mejor, pero sabemos que esto es completamente diferente. Estamos en una iglesia y el Señor se manifiesta de una manera muy diferente, y no desmayamos porque dice la palabra: por las misericordias de Dios no hemos sido destruidos, ¿no? Y más allá de nuestros errores y más allá de nuestras fallas, pues Dios siempre nos mantiene en su obra. De alguna manera nos permite servirle, nos permite dar un mensaje, nos permite servirle en la alabanza y en muchas cosas. Entonces le doy muchas gracias a Dios por eso. Dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
Si alguien me podría ayudar a buscar Filipenses 3, del 8 al 9. Del 8 al 9. Filipenses 3, del 8 al 9. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gracias. Esa persona que escribió eso es Pablo también. Y él nos habla de algo muy interesante, ¿no? Cómo dejar todo por basura para ganar a Cristo. Y pensando un poco en la vida de Pablo, en lo que tenía él, en sus conocimientos, en toda la reputación que a lo mejor tenía como judío y como ciudadano romano, y toda la gente lo veía así como que wow, Pablo, él dejó todo eso para ser de alguna manera siervo por el Señor, ¿no? A lo mejor tenía gente que lo servía a Pablo y acá vino a ser siervo del Señor. Y cuando entendemos que realmente el propósito del Señor va más allá de todo esto, yo creo que Pablo, viendo como Pablo, pues podríamos decir, no, mejor me quedo aquí, no, estoy en la comodidad con todo el gusto, aquí todos me reconocen, aquí soy don Pablo, aquí todos me tratan chido, y venir a los pies del Señor, de alguna manera humillado, ¿no? Porque cuando se convierte el Señor queda ciego y así súper mal, y a pesar de eso él entiende el propósito y se entrega por completo al Señor. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Es muy interesante esto porque todos hemos recibido o hemos escuchado el evangelio del Señor, ¿no? ¿Todos han escuchado alguna vez el evangelio del Señor? Levanten la mano todos. Ya. Todos lo hemos escuchado y todos sabemos lo grande y lo poderoso que es el evangelio. Y es interesante cómo en lo personal, ¿no? De repente lo escondo, a pesar de que Dios me pone en las circunstancias adecuadas para compartir su evangelio y en el momento justo con las personas superpuestas casi, yo lo escondo. Y es algo bien gacho porque en el momento a lo mejor no te das cuenta, o sí, que es lo peor, que piensas que no, pues va a haber otra oportunidad de compartirle a esa persona, ¿no? Pero de alguna manera Dios siempre nos tiene en el momento adecuado y con las personas adecuadas, y yo siento que, no sé, a veces por pasármela chido o por no decir, no, mejor otro momento, en otra ocasión, no comparto el evangelio. Y yo creo que Dios, como la gran comisión que nos ha dado, el realmente entender que esto es el propósito del Señor para nuestras vidas, que si ya nos ha dado este evangelio y si ya nos ha permitido vivirlo y estar dentro de él y servirle en su obra, yo creo que lo que sigue es compartirlo, ¿no? Y más adelante dice algo que va relacionado con esto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si se fijan ahí en ese versículo, dice en los cuales el Dios de este siglo, pero dice con minúsculas, ¿no? Ahora está muy de moda en Facebook, ¿no? Poner, no, Dios va con mayúsculas, y no es Diosito, es Dios. Y aquí pues nos está hablando de otro Dios, que es el chamuco, podemos decir, el chamuquín. Dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay personas que tú les puedes hablar del evangelio y se lo puedes compartir así súper bien con todos los versículos, y de repente la persona dice, no, es que sabes que no lo entiendo, no sé qué decirte, no sé qué onda. Entonces hay mucha gente que de repente, o sea, de plano, o sea, no ven más allá, no entienden el propósito de Jesús en sus vidas, y en su momento yo no lo entendía, ¿saben? O sea, yo decía, no, pues qué onda, o sea, estos chavos, ¿por qué cantan y por qué alaban tanto?
qué están alabando, qué están diciendo. Y cuando ya realmente empiezo a tener esa relación personal con Dios y de alguna manera vas creciendo en tu relación, vas creciendo en conocimiento, Dios te permite entenderlo, ¿no? Y es algo que no es así como súper, ¿cómo se puede decir? Que te preparas y ahora sí le voy a entender a esto, ahora sí voy a... Sino que es algo natural que Dios te permite vivirlo y experimentarlo. Hay una frase de este científico, Isaac Newton, que dice: yo no entiendo, usted parece creer en la Biblia como un niño pequeño. Yo lo he intentado, pero no puedo. Muchas de las afirmaciones bíblicas no significan nada para mí y no puedo creer. Este Isaac Newton, científico, o sea, todo el conocimiento que tenía esta persona y no podía entender el propósito de Jesús o lo que realmente significaba el Evangelio. Y aquí hay mucha gente, ¿no? Y sabemos que esto es una guerra espiritual, o sea, que realmente como hay un Dios, pues ahí está el chamuquín. Y siempre de alguna manera Él está tratando de que la gente se aleje de Dios y que la gente busque otras cosas en vez de Dios y que la gente se desvíe y la gente pues no se da cuenta, ¿no? Porque pues para ellos es normal hacer lo que hacen, entonces no se dan cuenta que están lejos de Dios. Dice en el 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Ahí está, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? Y pensando en esto me puse a pensar que muchas de las veces sí me enfoco más en decir mi testimonio, ¿no? A lo mejor en decir, no, mira, pues es que Dios cuando era antes se han hecho re buenas palabras y no, ahorita ya no digo nada y yo antes no, pues antes me drogaba o antes hacía esto, ¿no? Para yo no estoy. Y sí, nos enfocamos más en decir eso y nos olvidamos de predicar a Jesús, ¿no? Yo creo que en vez de predicar lo que nosotros hicimos, debemos de predicar lo que Jesús hizo por nosotros. Y es interesante, o sea, porque Pablo, a pesar de todo eso, él siempre ponía enfrente del Señor, ¿no? Y nunca era... Y a pesar de que él podía, en alguno de sus libros, de sus cartas, lo dice, o sea, yo podría gloriarme de todo esto, pero no lo hago. Y sí, o sea, Pablo abrió un chorro de obras y hizo un chorro de cosas, pero a pesar de eso, él nunca se glorió de eso, sino siempre ponía enfrente al Señor. Dice en el versículo 6, dice: porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si alguien puede ayudarme a leer Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias, hermano. Es interesante esto, ¿no? Si hemos conocido la luz, no vamos a estar otra vez en las tinieblas, ¿no? Y aquí es cuando volvemos al chamuquín otra vez. O sea, bueno, no voy a decir chamuquín. Cuando volvemos otra vez al Dios de este siglo, ¿no? A este personaje o este ser que de alguna manera nos ataca completamente, ¿no? Y todo el tiempo está tratando de desviarnos del camino. Y es algo muy interesante porque dice: la luz prevalece contra las tinieblas. Y de plano, en ocasiones en mi vida parece que las tinieblas resplandecen ante la luz. Y así no debe ser. O sea, realmente debemos estar súper agarrados de la mano de Dios y enfocados en que si le hemos entregado nuestra vida a Dios, se la hemos entregado. Y no hay de que, no, hombre, espérate, Dios, esto me lo guardo porque sabes que ahorita te lo doy, Entonces, no hay de eso, o sea, no hay de que nos guardamos cosas, no hay de que le entregamos cositas, sino que si le hemos entregado nuestra vida a Dios, se la hemos entregado.
Dice, pero tenemos, en el 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está, hermanos. Tenemos un mensaje infinito en seres finitos, en seres que nosotros algún día ahorita estamos aquí, bien chido, gracias a Dios, la sombrita, por la carpa, y en algún momento ya no vamos a estar, ¿no? Y es interesante que si podemos entregarle completamente nuestra vida a Dios y saber que Él tiene un propósito super padre para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Nadie está excluido ni está apartado de lo que Dios tiene para nosotros. Y de repente decimos, no, es que yo no sé tocar nada, no, pues no, es que yo no sé hablar en público, no. Entonces, de repente nos basamos tanto en esto y sabemos que Dios es más que todo esto, ¿no? Dios es más que un domingo, que un día solamente. Entonces, debemos tener súper en claro eso, o sea, que tenemos esto en vasos de barro, dice la palabra, en algo súper imperfecto que Dios va moldeando y que Dios va haciendo que crezca y que Dios va haciendo que agarre forma, ¿no? Y no somos nosotros que nos moldeamos ahí más o menos, sino que es Dios mismo el que nos va ayudando a moldear este cuerpo y a que Él se manifieste en nuestras vidas. Dice en el... se me movió. Dice en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En nuestra vida es súper... siempre va a haber una situación complicada, ¿no? Y siempre va a haber momentos de desesperación, momentos donde nos sentimos, pues sí, más que nada desesperados, que no sabemos qué hacer. Y es interesante Pablo cómo lo demuestra aquí, ¿no? Pablo pasaban por tribulación fuertísima. Imagínense si ahorita estuviéramos en esos tiempos, ya nos estuvieran esperando aquí gente afuera con pistolas y con toda esta banda listos para llevarnos, ¿no? Y ahorita le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí afuera de un patio, casi a la intemperie, pero nos permite estar aquí gozosos y alabando al Señor, ¿no? Y sin ningún problema de que ahorita vaya a llegar alguien y nos saque y nos diga, ¿sabes qué? No pueden estar haciendo eso porque los vamos a llevar a la cárcel o porque los vamos a juzgar. Entonces, de alguna manera es una bendición súper grande que estas personas, o que Pablo en su momento pasaban todos los días, ¿no? Todos los días estaba la orden del día que pudieran matarlos por predicar el evangelio, y a pesar de eso ellos no desistían y no decían, ¿sabes qué? Ya no voy a predicar porque si me matan entonces ya vale. No, ellos tenían claro el propósito. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si alguien podría ayudarme, bueno, gracias. Dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿no? Y aquí no está hablando de tatuajes, ¿no? Porque dice llevando en el cuerpo, sino a través de nuestras vidas, ¿no? A través de nuestras vidas, que realmente Jesús se manifieste y que Jesús sea el centro completo de nuestra vida. Yo tengo 21 años y a pesar de que podría estar ahorita echándome, no sé, unas cheves o estando en una fiesta o pasándomela en otros lados, cuando Dios se te aparece como a Pablo, yo creo que ya no puedes decir, no sabes qué, me regreso. Porque cuando entiendes que Dios es real y cuando entiendes que es poderoso y que a pesar de que tuvo batallas en creerle un poquito a Dios, y cuando le pides algo Él te escucha, yo creo que cuando entendemos eso
súper difícil que nos alejemos de Él. Dice en el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice en el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es algo muy interesante porque, como les decía, o sea, Pablo y la gente que estaba con Pablo todo el tiempo estaban en alerta, ¿no? De que de alguna manera los fueran a atrapar, o los fueran a matar, o los fueran a encarcelar. Pero me encanta ese versículo porque dice, de la manera que la muerte actúa en vosotros y en vosotros la vida. Y era tanto el amor de Pablo por los hermanos que ya no se preocupaba por su vida. O sea, ya decía, bueno, si me muero, en otro versículo dice, para mí el morir es Cristo. No, cierto, sí lo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaban atentos, hermano. Y es interesante esto porque, o sea, Pablo decía, bueno, si me muero no importa, pero si puedo predicarle a otra gente que ganen vida y que ganen a Cristo, pues es mucho mejor. Y dice, en el 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Debe ser una consecuencia, ¿no? Si creemos en el Señor, hablamos. Y yo creo que de repente ese proceso natural que es por parte de Dios, de realmente, si hemos creído en su palabra y si le hemos entregado nuestra vida al Señor, hablamos. Hay un versículo en Hechos donde Dios le dice a Pedro, ¿no? Se le aparece Dios y le dice, habla y no calles, ¿no? Porque a pesar del temor que Pedro tenía en ese momento, él tenía que hablar. Y yo creo que ahorita no estamos ni en circunstancias de temor, ni en circunstancias de no, es que si predico, sabes que el hermano o la persona va a sacar una pistola y adiós. Y yo creo que ya no estamos en esos momentos. Estas personas sí lo estaban, y estas personas batallaron machín para realmente compartir el evangelio. Y nosotros tenemos esa libertad que nos ha dado Dios, ¿no? Y esa protección divina que viene solamente de Él, o sea, el saber que Él nos respalda en todo momento. Y como nos ha respaldado en parajes durante 5 años en nuestra vida personal, pues también nos respalda todos los días. Dice en el versículo 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de tener una vida eterna, ¿no? Todos tenemos, si hemos aceptado al Señor y si hemos creído en Él, todos tenemos ese regalo de parte de Dios que es la vida eterna. Todos los que estamos aquí, si hemos recibido, tenemos ese regalo, ¿no? Y es algo que de repente está en debate, ¿no? Se quita, se va, se pierde, pero Dios nos deja claro que eso no se pierde, ¿no? Y que si hemos creído una vez es para siempre. Entonces de repente nos clavamos tanto en esta vida, ¿no? Estamos tan clavados en que no, es que mañana y que pasado y el evento y el aniversario y que todo salga bien, y yo creo que debemos entender que pues, esta vida es temporal, ¿no? Y que ahorita pues a lo mejor estamos, bueno, en lo personal joven, todos estamos jóvenes, estamos jóvenes en el Señor, y sí, o sea, tenemos a lo mejor mucha vida en el Señor todavía, ¿no? Y si la podemos invertir toda esta vida que Dios nos permita vivir, no sabemos, ¿verdad? No sabemos si Dios decide llevarnos hoy, llevarnos mañana. Es algo que pues sí, no nos podemos decirle, no, Dios, dame chance de que acabe esto y luego ya me llevas, algo así, sino que Dios tiene el momento y el día exacto donde vamos a estar con Él. Y si podemos invertir todo este tiempo que Dios nos permita vivir y cada día en su palabra, no solamente
un día, no solamente una semana, sino todo el tiempo. Algo que me ha quedado claro a lo largo de estos casi 6 años de estar en el Evangelio es que pues él no te deja avergonzado, ¿no? Y aunque el bullying está todo lo que da, porque pues, eres cristianito, eres el rarito, eres el que en Tijuana me decían el rollos mareadores, el tiempo que estuve allá. Y, o sea, todo eso te pega, ¿no? Y todo eso te dicen, no manches, mejor me callo. Pero no, o sea, Dios nos deja claro de que no nos va a dejar avergonzados, y que si podemos alcanzar a una persona a través de nuestra vida, o si Dios nos permite realmente ser el testimonio a alguien, o poder compartirle el Evangelio a alguien, es súper ganancia, ¿no? Y eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? Muchas veces estamos, en lo personal yo, ¿no? Estaba súper afanado ahorita, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Y que la ropa, y que los zapatos, y todo ese rollo, y yo creo que son cosas que temporales, que se van a acabar. Y Dios nos deja claro que eso, pues, dice en su palabra, ¿no? Cada día trae su propio afán. Y lo traigo súper presente porque la semana antepasada, ¿no? Hubo una seguidilla ahí en mi vida de cosas así medio extrañas que empezaron a pasar en la casa del estudiante y en la escuela, y cosas así medio chafas que empezaron a ocurrir, y te quedas así como que, o sea, te empiezas a estresar, ¿no? Por los problemas que puede haber el día a diario. Y de repente se te olvida, o sea, se olvida que el Señor está ahí, que el Señor está al pendiente, que el Señor te está mirando, que el Señor está esperando a que le hables. Y sí, te afanas y dices, no, ¿esto qué? Y tengo que arreglarlo yo, y tengo que hacerlo así. Y cuando Dios ya nos está esperando, o sea, simplemente está ahí a tu lado diciéndote, ¿te ayudo? ¿O qué onda? Entonces, debemos de tener esto en cuenta, o sea, que Dios siempre está ahí, a pesar de los problemas, siempre está ahí. Dice en el versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Así es. Todo esto, decía una persona en una ocasión, nada más tenemos que leer la Biblia, ¿no? ¿Para qué predicamos si no van leyendo la Biblia? Ya Dios nos dice muchas cosas. Y es impresionante esto, porque dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y de repente me pongo a pensar qué he padecido yo, ¿no? Y me pongo, o sea, pienso en mi vida y digo, ¿qué he padecido yo por alguien más? Y Dios, viendo el ejemplo de Jesús, el cómo, pues siendo Dios mismo, se puso en una cruz sin tener ningún pecado y sin tener nada, murió la muerte más violenta para salvarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y como ejemplos de Jesús, pues tenemos que, de alguna manera, no digo que hagamos lo mismo, pero el realmente tener claro de poder hacer algo por los hermanos, ¿no? Hacer algo por el no creyente. De repente siento que no tengo el amor suficiente para las personas que no son creyentes, ¿sabes? Es como que, no sé, siento que a lo mejor la comodidad en ocasiones que podemos tener nosotros, porque nos está yendo chido en el Señor, y porque pues tengo escuela, tengo trabajo, y de repente se nos olvida esa parte, el realmente darnos cuenta que hay mucha gente afuera, hay mucha gente a tu alrededor que aún no conoce al Señor, ¿no? Y de repente las bendiciones del Señor pues están chidas, ¿no? Y que nos bendiga todos los días es algo padre, pero si podemos darnos cuenta de que el propósito y lo que Dios nos ha encargado pues sigue presente, ¿no? No es como que solamente las personas que escribieron estos libros lo hicieron, sino que nosotros también tenemos que hacerlo. Dice en el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Les decía, ahorita tengo 21 años y ya me siento viejo, ¿no? Ya me siento así como que, uy, no, ya pasé de moda. Entonces, es interesante esto. Si alguien me podría ayudar a leer
Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegrías, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pruebe con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias. Si se fijan, es muy interesante que en el versículo 1 de capítulo 4, la última parte dice: no desmayamos. Y acá en el 16 otra vez: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y como en el caso de Pablo, ¿no? Ellos todo el tiempo Pablo en este momento pues ya era una persona ya grande, y él tenía claro, o sea, el cuerpo se desgasta, siempre estamos pues que el sol nos quema, que nos quemamos, todas las cosas que puedan pasar, ¿no? Y el cuerpo se malgasta, el cuerpo siempre pasa ahí algo y nos pegamos o cosas así, y este cuerpo pues, algún día se va a acabar. Pero es interesante esto, dice: por tanto nos renovó. Dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y a lo mejor yo ya no crecí físicamente, ¿verdad? Ya me quedé así, pero es interesante que espiritualmente pues sí, podemos seguir creciendo, ¿no? Y en el camino, en el Señor, pues podemos seguir avanzando, y es algo que debemos tener súper claro. O sea, el Señor, a pesar de nuestras cosas y nuestras dificultades y todas las cosas que nuestras imperfecciones y todas esas cosas raras que tenemos nosotros, pues Dios nos muestra que Él siempre va a estar ahí, y que a pesar de que nuestro cuerpo se desgaste, Él nos ayuda a renovarnos interiormente todos los días, ¿no? Y es algo impresionante. Dice en el versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna presa de gloria. Y es lo que leíamos ahorita en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, que decía que debemos de pasar por cierta tribulación, o por una leve tribulación, y de alguna manera Dios nos permite ser probados, ¿no? Vemos el caso de Job, como Dios, el chamuquín otra vez apareciendo, le dice, ¿no? ¿Qué hay de tu siervo Job, no? ¿Qué tal si le hago algo y ya no te sigue como antes? Y a pesar de eso, Dios le dice: ok, pruébalo. Y lo prueba, y Job nunca peca, ¿no? Y nunca hace algo en contra de Dios, y es algo impresionante. Y sabemos que Dios permite esto, ¿no? Dios permite que pasemos por las pruebas, no para hacernos mal, ni para que, no, es que se portó mal, ándele una prueba ahí, sino que de alguna manera, como leíamos ahorita en 1 de Pedro, o sea, somos como el oro, ¿no? Que aunque perecedero, dice la palabra, es quemado, o sea, para que sea de alguna manera limpiado y para que sea perfeccionado. Y como nosotros, pues así somos. A lo mejor no nos gusta pasar por esas pruebas, ¿no? No nos gusta pasar por esos momentos ahí complicados en nuestra vida, pero cuando entendemos el propósito que el Señor tiene para eso, que no es una cuestión de nosotros, sino que Dios lo permite, Dios permite que pase para que realmente nos podamos perfeccionar en su amor, y nos podamos perfeccionar en sus caminos y en sus obras, y de repente no, o sea, pasa una tribulación, y lo primero que queremos es que ya se acabe, ¿no? Y que ya salgamos de eso, porque no, esto no me gusta. Entonces debemos entender qué es eso. O sea, si Dios nos permite pasar por eso, es para perfeccionar nuestras vidas. Y dice
versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es interesante esto. Tenemos una vista y podemos ver a nuestro alrededor y sabemos que todo lo que podamos ver es de alguna manera temporal, ¿no? El árbol ahorita está súper floreciente y con las hojas todo lo que da y se le van a caer, ¿no? Y debemos de tener súper en mente esto, ¿no? De que debemos de ver las cosas como Jesús las ve. Y muchas de las veces, pues sí, nuestra mirada y nuestro cuerpo y todo, pues está súper limitado, ¿no? Y decimos, no, pues es que yo nomás veo ahí, veo hasta aquí nada más, hasta el poste este que está ahí. Y no, o sea, no se trata de eso, sino de realmente enfocarnos en lo que el Señor quiere para todas nuestras vidas y para su obra y para lo que podamos hacer en sus caminos, ¿no? Y verlo todo como Él lo vería. Sabemos que ahorita estamos a lo mejor aquí y sabemos que el propósito del Señor pues es predicar su palabra para dar vida eterna, ¿no? Para que la gente se convierta y pueda tener vida eterna. Y muchas de las veces no vemos eso y podemos poner el ejemplo de una persona, ¿no? Una persona pues es algo temporal, pero si vemos las cosas que no se ven, podríamos decir que si le compartimos a esa persona, probablemente puede ser alguien que sirva al Señor con toda su vida, ¿no? Y yo creo que debemos de tener eso súper en claro. Dice en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo leíamos ahorita y es interesante cómo a lo mejor podemos todavía, no sé, que estaría súper mal, pero de repente vemos ahí a personas que no son creyentes y decimos, ah, qué chido estaría estar ahí, ¿no? Espero que nadie lo haga, pero a mí me pasa, ¿no? En ocasiones me pasa, ¿no? El decir, ah, qué chido estaría estar ahí. Y se nos olvida que realmente el Señor nos ha dado más, el Señor nos ha mostrado más y volviendo a lo mismo, si Dios nos ha mostrado ya un cambio en nuestra vida y si Dios nos ha dado tanto y nos sigue dando, ¿no? Tenemos 5 años, pero yo siento que apenas esto está comenzando, ¿no? Y que esto apenas va creciendo y que esto apenas va echando ahí forma y le verás a Dios por eso. Dice, si me podrían acompañar a Hebreos 10. Hebreos 10, del versículo 37 al 39, hermano. Si ya lo tienen, pueden decir amén o algo así. En el versículo, ahí hay que hermanos, se nos sabe. En el versículo 18 es interesante porque de alguna manera en estos casi 6 años de convertido al Señor, Dios me ha mostrado el disfrutar los momentos difíciles y los momentos buenos, ¿no? No solamente los buenos, porque a lo mejor los buenos sí, la pasamos padre y todo, pero Dios nos pide más, ¿no? Dios nos pide que disfrutemos también lo bueno y conociendo el propósito, pues eso tiene mayor validez, ¿no? Y dice Hebreos 10, del 37 al 39. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi amo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está, gracias. No dejemos, hermanos, que nadie ni nada nos haga alejarnos de este Dios. Y como les digo, nos ha dado tanto y nos sigue dando y vemos su mano en todo momento en su obra y en nuestra vida.
Y a pesar de eso, pues no debemos ser de los que retroceden, sino de los que seguimos adelante, y a pesar de todo nos mantenemos firmes en el Señor, sabiendo que no vamos a ser avergonzados en Él. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios Padre, te damos muchísimas gracias por este día, Padre.